La historia del mundo en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI es muy difícil contarla sin dar cuenta de algunos fenómenos que gracias a las telecomunicaciones se han hecho globales, y uno de esos fenómenos es sin duda el deporte y particularmente el fútbol. Por eso queremos acercarnos a la historia del mundo hablando un poco de la historia de los mundiales de fútbol, y para eso hemos invitado a un hombre que sabe muchísimo de ambos temas, que es Néstor Armando Alzate. Néstor, bienvenido. Hemos hecho un recorrido por distintos momentos de los mundiales de fútbol y ahora llega el momento de hablar de los mundiales de 1974 y 1978. Andrés, como siempre, muchísimas gracias. Lo repito, es un privilegio para mí estar aquí. Los mundiales siempre fueron aprovechados por las potencias para posicionar sus espías, para llevarlos al campo del otro. El del 30, vaya y venga, era más una disputa regional Argentina-Brasil. Perdón, Argentina-Uruguay. Pero ya de ahí en adelante era las potencias europeas querían saber qué hacía Mussolini y qué hacía Hitler. Entonces, como había tanta gente asistiendo a los partidos, era muy fácil camuflarse y entregar mensajes que de otra manera no podría haber sido así. Inclusive se habla que probablemente, al influjo, creo que los Juegos Olímpicos se reanudaron en el 48, ¿cierto? Que fueron en Londres. Después de la guerra, sí, señor. Después de la guerra. Hay quien afirma que en esos Juegos Olímpicos le entregaron los planes a los soviéticos de la bomba atómica que habían hecho los estadounidenses. Ah, caramba. Que aprovecharon los Juegos Olímpicos porque con tanta gente, los estadios llenos, pues era muy fácil. Obviamente que los espías siempre saben dónde discretos. Está cada quien, pero sí es mucho más posible en un baño de un estadio, o en un pub, en cualquier parte. Y que por lo tanto eso pudo haber ocurrido en el 48 en Londres. Y que así en los campeonatos mundiales hay información que se pasan de un bando a otro. Y que inclusive algunos jugadores llegaron a ser acusados de pasar información. Y aquellos equipos, por ejemplo, de la cortina de hierro, vos no podías hablar de una selección. Vos tenías que hablar de una delegación. Y la delegación, supuestamente disfrazados de utileros, masajistas, nutricionistas, psicólogos, médicos, eran agentes de la KGB, por decir algo. O de la CIA o de la DEA. Sí, recordemos que en la cancha hay 11, que los deportistas son 26, pero viajan 80 personas. La delegación. Entonces, en la delegación, y aparte de eso, no, es que hay otra cosa más brava. Es para que estos que están dentro de la cortina de hierro no se evadan. De acuerdo, no pidieran asilo. Sí, no se asilen en otros países. Yo recuerdo que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí, que me tocó narrarlos a mí en 1978, uno hablar con Alberto Juan Torena o con Aurelia Pentón o con los grandes de ellos, era un lío porque uno se iba a arrimar y ahí mismo venía una gente de Cuba a ver qué era lo que uno iba a preguntar y tenía que pedirle permiso a él para poder hablar con aquellos. ¿En cuántos mundiales y en cuántos campeonatos de distintos deportes los cubanos aprovecharon para exiliarse? Pero siempre hay como un cuerpo protector, digámoslo, dispositivo alrededor. Sí, o disuasivo para que la gente no se vaya. Pues los mundiales no han sido la excepción. 74 fue un campeonato que para mí fue de los más maravillosos, aunque fue un contraste, que fue el fútbol defensivo, ¿cierto? Herencia de aquel famoso Catenaccio, de Elenio Herrera. Entonces había que jugar ya no eran 4, sino que eran 5, 3, 1, 2, y que los 5 entonces iban a atacar. En fin,
Pero allá apareció lo que para mí ha sido lo más hermoso del fútbol en toda la historia y que desafortunadamente se pervirtió porque se fue derivando hacia otras, se fue derivando como hacia otras manifestaciones de la misma estrategia, pero que en su momento y la concepción para mí es el fútbol perfecto, que fue la naranja mecánica. La selección de Holanda, llamada naranja por su uniforme. Claro, y brilló Johan Cruyff, los Neskens, los hermanos Neskens, que eran mellizos, si no estoy mal, los Van de Kerkhoff y otros tantos. Pero es que a mí me sorprendía, y alguna vez, no recuerdo con qué técnico, tal vez fue Hugo Gallego, mi amigo entrañable, que me explicaba bien, que ese equipo jugaba, era el Kovac, si no estoy mal, era el técnico, creo, Kovac, ¿cierto que sí? Tenía como una columna vertebral, un arquero, un zaguero central, un volante, digámoslo, no sé si de contención, pues si ponerlo así, y un delantero, es decir, como una fila. Pero resulta que todos los demás, no tenían una posición fija, sino que si la pelota iba sobre la derecha, ellos iban de una manera como si fuera un tornado, es decir, en espiral. Si va por derecha, el lateral, el que llaman ahora pues carrilero, sí. pues o sea, carrilero, tenía que adelantarse y terminaba siendo extremo, que llaman ahora extremo, puntero derecho. Y cuando la pelota iba yendo hacia el centro, ese que había comenzado como un lateral, pasado por ser puntero derecho, cruzaba como centro delantero y seguía y aparecía como puntero izquierdo y volvía a bajar a su posición. Y todos iban haciendo este movimiento. Siempre. Como en el voleibol, para que nos hagamos una idea que la gente va rotando y no hay posiciones fijas. Sí, pero en función de dónde está la pelota. De la pelota. Eso para defender y para atacar. De ahí nace aquel cuento de la famosa presión. Que la presión, entre otras cosas, no es más que lo que uno hacía cuando estaba chiquito, que salía al patio de la escuela a jugar. Balón, claro. Entonces, vos tenés el balón y te caían 50 para quitártelo. Lo importante era quitarte el balón, que no lo tuvieras. Porque un equipo sin balón no puede jugar. Para poder jugar tiene que tener el balón. Por lo tanto, no importa tanto que los otros se queden sin marca. Importa es quitarle el balón a este, que es el útil para hacer el gol. La presión es esa. Es entre dos o tres quitarle el balón a Lucho Díaz. Eso es presión. Sin balón no puede jugar Luis Díaz. Y eso nos lo enseñaron los holandeses entonces. Sí, ellos fueron los que lo afincaron, lo afirmaron muy bien. Entonces, al mismo tiempo que están atacando, ellos te están armando el bloque para sacar a tu contendor y dejarlo inerme. Entonces, siempre cuando están en función de ataque, hay dos adelante del balón y uno atrás. Pero cuando pierdes el balón, hay dos atrás y uno adelante del balón. Siempre. Una triangulación que cambia dependiendo de quién tiene el balón y en qué posición está. Entonces, era en círculo, era como, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Iban dando la vuelta como si fuera un tornado. Y si iban por la izquierda, lo mismo. O de pronto podían que estar quedando aquí y resulta que el balón terminaba al lado de allá, entonces empezaba la bolita en ese sentido. Pero siempre guardando un central, un volante que es como el eje, y un tipo allá que está adelante que distrae las defensas. Más o menos lo que yo entendía. Pero para mí fue un fútbol maravilloso jugado en el 74. Entonces asumo que para tu pesar no fue campeón esa selección. No, nunca pudo ser campeona. Pero tenía... Perdió con Alemania en 1974 y 4 años después... Con Argentina. Pero yo no sé, o es que uno se vuelve muy tonto y muy romántico. Yo nunca pues fui, yo fui narrador y comentarista y nunca fui hincha de ningún equipo y lo digo de corazón pues, porque terminar de ver tanto fútbol que te importa un bledo quién gana y quién pierde. Sino que llega uno y que se convierte en yo ahora soy muy, muy romántico. Tengo el grave problema de siempre irme con el más desvalido. Me voy con el que pierde siempre. Yo no sé por qué siempre. Yo voy a ver un partido de Europa, que son de pronto los que veo.
Y por ejemplo, si vos me preguntas a mí no me gusta el Barcelona, a mí no me gusta el Real Madrid, a mí no me gusta el City, a mí me gusta el Atlético de Madrid. Perfecto. El equipo de Es los decir, obreros. a mí me gustan los que en el papel son más desvalidos, porque lo triste de todo este cuento es que el fútbol también tiene un problema muy grave, y es que ensoberbece. Ok. Yo no conozco equipos más soberbios que el Barcelona, que el Real Madrid, y ni mencionar algunos aquí en Colombia que también son muy soberbios. O sea que estás de acuerdo con aquel postulado de Francisco Maturana de que perder es ganar un poco. Decime en qué actividad de la vida perder no es ganar un poco. Si vos no podés ganar si no has aprendido a perder. Es que la vida es ensayo-error. Yo tengo que cometer el error y ensayar para poder llegar a lo que quiero hacer. Por lo tanto, esa pérdida siempre es la primera. Es como cuando vos vas a cualquier evento por cualquier circunstancia o vas a hacer una negociación. ¿Qué tenés asegurado? El fracaso. El no. Siempre el fracaso está ahí. Pues vas por el sí. De acuerdo. Y puede que no se te dé el sí, pero no te hace extraño que te den el no. Eso ya te es familiar, ¿cierto? Entonces, a mí esos equipos soberbios no me gustan, porque siempre miran desde arriba, pues. A mí eso me enerva. Me gustan los equipos que, repito, porque me vuelvo romántico, a mí me importa un bledo quién gane. Me importa es cómo se juega. Porque es que vos llegas y ves un partido donde hay un equipo que se te encierra y son 89 minutos colgados del palo, y el otro encima y dele, y dele, y dele, y dele, y nada. Y llega ese que va a perder, que está colgado del palo, y en el minuto 89 el arquero te hace un saque largo, y el huevero mete el gol y ganó. Decime, ¿a qué sabe un triunfo así, hombre? ¿Qué sabor puede tener? Pero bueno, digamos que eso es parte del juego. Pero, eso fue lo que le pasó a Holanda. Pero digamos que eso está dentro de lo que pasa en el terreno. Pero hablemos Sí, un poquito claro. de Argentina 1978, Uy, que era un equipo jugando, representando un país bajo un gobierno militar, también con mucha presión. En un momento muy crítico, porque era justo en el que estaban desapareciendo tanta gente en Argentina. Estaba Videla, Jorge Rafael Videla, de dictador en Argentina. Y con él su cáfila, pues que eran Lanusse, Livingston y otros tantos, que habían hecho la Operación Cóndor. Para entonces ya estaba también en el poder Pinochet. Stroessner estaba ahí en Paraguay, que estaba en Uruguay. ¿Quién era? Creo que también era otro como medio dictador suelo. Y estaba en Brasil Castelo Branco o Garrastazu Medici, uno de los dos, yo los confundo siempre. En todo caso, había también dictadura. Pero la Argentina era quizás en ese momento, aunque todas eran unas dictaduras terribles, la de Argentina era quizás la más visible. Hasta en eso los argentinos se muestran, ¿no? Hasta en eso se muestran. De guardar un bajo perfil. Entonces, estaban en su fina desapareciendo gente. Y era una forma de lavarse la cara, como he dicho varias veces, del régimen de Videla. Y si miras el equipo argentino, no era nada del otro mundo. Vos me decís, realmente aparte de Kempes, ¿quién más? Dime quién más. Bueno, Kempes, Bocini creo que estaba ahí. Bocini, Kempes. No había más de 2 o 3 jugadores que uno dijera jugadores de élite. Lo que tenían unos guerreros muy bravos, bárbaros, y un sentido de pertenencia impresionante. No sé si ellos también querían ser el mejor equipo como una forma de rebeldía contra la dictadura. Porque no creo que ellos, los jugadores,
fuesen partidarios de esa dictadura. Aunque al final de cuentas lo que yo intuyo es que los jugadores vivían en otro mundo. No sabían que estaba, o si sabían no le daban la trascendencia y la importancia de lo que estaba ocurriendo políticamente. Lo que simplemente ellos jugaban fútbol, supongo yo, y ese era su mundo y no entendían nada de nada más. Aunque es muy difícil pasar por alto cuando al vecino tuyo se lo acaban de llevar. Y más así que no te diste cuenta quién se lo llevó, ni por qué se lo llevaron. No sé si de ingenuidad o de malicia, de pasar de agache, o un movimiento contestatario contra esa dictadura. Pero sería muy difícil de entenderlo si se sabe que el arbitraje fue amañado y le ayudaron a Argentina. Tanto le ayudaron que Argentina extrañamente le metió 6-0 a Perú. Y el arquero era un argentino nacionalizado, el Cacho Quiroga. Era el Cacho Quiroga. Pero si era Cacho que le decían, no era Quiroga. Bueno, Quiroga. Y le metieron 6. Y ahí se habló de la famosa maleta que salió de Colombia con dólares para ir a comprar a los árbitros. ¿Vos te acordás de eso? Que salió de aquí, dice que una maleta de uno de estos carteles que lo llevaron a Argentina para pagarle a los árbitros. Vino el 6-0 contra Perú. Ese arquero los veía pasar así, hombre. Y era argentino nacionalizado. Y fue campeón. No le quito mérito al título de Argentina, porque jugó para ser campeón. Es decir, en la cancha ellos hicieron lo que tenían que hacer. Que hubiese ayudas externas es otro cuento. Pero ellos jugaron a lo que tenían que jugar. Y eso sí, temperamento, garra, se hacían matar en la cancha. Y esa final, que fue contra Holanda, ¿te acuerdas? Por supuesto, claro que sí. Una Holanda que uno dice, y esta Holanda de hace 4 años, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo perdió el norte? Si la base era la misma. Y ves a ese Kempes con ese segundo gol, en fin, y ves ese estadio, vos decís, mereció ser campeón. Pero no decir que era un equipo como Brasil, no. No, de la talla de Brasil, no. No, pues para mi gusto. Y había, Néstor, un gran personaje del universo argentino que era Jorge Luis Borges, que despreciaba el fútbol y no veía valor en él, pero había un personaje como Menotti al frente de la selección argentina que era un gran teórico, un filósofo. Háblanos un poquito de Menotti y de su mirada del mundo. Poeta. Hombre, siempre es el indócil, el aquel, vuelvo al genio, que siempre está fuera de las reglas. Y que iba contracorriente con todo lo que estaba imperando de ese antifútbol, que ya se había vuelto una moda, que inclusive a los nuestros, a los sudamericanos, cuando los llevaban a Europa, los transformaban en robots. Y perdían como ese encanto, pero vos cómo me le vas a quitar el encanto a un jugador como Ronaldo. No Ronaldo Cristiano ni Ronaldinho, Ronaldo. Cuando lo llevas a jugar a Europa, ese jugaba y pareciera que no lo entendieran, que era lo que él quería. Porque yo siempre sostengo que cuando uno hace lo que le gusta, se enamora de ello y no pierde el principio de placer, el resultado tiene que ser bueno. Cuando vos convertís tu quehacer en una obligación, el resultado tiene que ser malo. Porque es que las cosas no es para hacerlas técnica y profesionalmente bien. Las cosas tienen que tener corazón y alma. Seguiré siendo romántico, pero yo no concibo sentarme ante un micrófono y no sentir la pasión que siento cuando vos lo ves como muevo las manos, porque es que yo esto que estoy contando no lo vivo, no lo cuento, lo vivo. Y así es como, por ejemplo, uno encuentra estos argentinos que se hacían matar porque sentían eso.
Pero cuando vos ves que los llevan a Europa, que yo creo que eso es un tema para que hablemos en una parte especial, es como les castran el encanto. Y entonces, la pasión y se vuelve... cuando vos ves a un Ronaldinho, que te digo ahora, para mí siempre Pelé fue el mejor de la historia. El mejor. Ese lo tengo en el Olimpo. Pero de los jugadores del mundo, el mejor. Y digo, tal vez hasta Pelé, mejor que Pelé. Ronaldinho. Y no tiene nada que ver ni con la cantidad de títulos, ni de goles, porque eso no son más que estadísticas. Sino, cuando vos lo ves en la cancha, uy, cómo se goza cuando le hace la bicicleta aquel, como Luis Díaz. Lo que se inventa por ese principio de placer, ¿cierto? Que el problema es que cuando ya ganan demasiada plata los convierten, y ese es un programa que tenemos que hacer, los convierten en un objeto de mercadeo y les hacen perder el encanto. Y ahí entonces me acuerdo de esa historia, no sé si tenga tiempo para contarla. ¿Nos queda tiempito o no? No nos queda tiempo, pero no nos la vamos a perder, así que adelante. No, te la guardo para la próxima. Entonces dejémoslo. Bueno, no, la voy a contar así muy rápido. Cuéntela. Un tipo que siempre daba en el blanco. Vos sabes que el punto central del polígono se llama Diana, por Diana Cazadora, ¿cierto? Y resulta que había un tipo que era un campeón, siempre sacaba su flecha de la aljaba en toda la Diana. Dele y dele y años y años y años dándole. Hasta que un día llega un tipo, se le arrima y le dice algo al oído. Jamás volvió a dar en la Diana. Un amigo que estaba observando la escena llegó y le preguntó al tiempo, ¿viste qué fue lo que te dijo ese man que nunca más volviste a atinar en la Diana? Y le responde él, me dijo que si daba en la Diana me daba $100,000. Y se lo tiró. Porque él ya no le apuntaba a la Diana por placer, sino que le apuntaba a $100,000. Ese es el síndrome de todos estos jugadores, del mismo Messi, del mismo Ronaldinho, de todos que llegan con esas ganas de jugar, ese encanto, se derriten jugando, pero cuando los convierten en un objeto de mercadeo, pierden el placer de jugar y se convierten simplemente en unos mercenarios del fútbol, que ya juegan es por lo que les pagan. He dicho. Pues con este elogio de la rebeldía, con este elogio del disfrute, con este elogio del placer del juego y de la vida, le agradecemos a Néstor Armando Alzate y seguimos en Cámara FM.